Muy bienvenidos a todos a nuestro programa Grandes Interrogantes, donde hoy tenemos el honor y privilegio de tener con nosotros al doctor Armando Alducin, quien estará compartiendo un poco sobre la actual crisis de Rusia e Ucrania, así como los grandes desafíos que presenta este actual escenario en la economía mundial y hacia dónde se dirige esta futura economía global. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Salem. Para mí es un privilegio realmente venir a compartir, sobre todas las cosas, abrir este libro maravilloso que es la Biblia y poder realmente buscar dentro de la Biblia las respuestas y lo que se encuentra detrás de los acontecimientos y los eventos mundiales, porque es algo que no vamos a poder entender a través de los medios de comunicación. Claro, no cabe duda que estos últimos acontecimientos de la invasión de Rusia en Ucrania han sacudido la economía mundial, ya que ha causado una inflación desmedida en varias naciones, así como el mundo entero que está bajo una tremenda inestabilidad sin saber qué hacer. Así que, doctor, ¿podría usted decirnos lo que la Biblia nos dice al respecto? Claro que sí, Salen, con mucho gusto. Vamos a comenzar desde el principio, porque esta invasión de Rusia a Ucrania ha desequilibrado, desarticulado completamente a las naciones, política, económica, militar y socialmente. Pero vamos a tener que hacer un poquito de historia para poder ver dónde nos encontramos. Vamos a ver. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1945, los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá ganaron la guerra, ¿verdad? Junto con Rusia, a Japón, a Italia, y vemos nosotros claramente que ahí Estados Unidos comenzó a perfilarse como la supremacía política, económica y militar del mundo entero. En 1944, un año antes de que acabara la guerra, hubo una reunión en Bretton Woods, así se llamó, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos, donde se reunieron 42 líderes. Estos 42 líderes tuvieron el propósito de tratar de ver qué moneda iba de ahí en adelante a gobernar o cuál sería el sistema de moneda que iba a ser el modelo para poder comprar el petróleo y todas las demás cosas del mundo. Y desde luego que Inglaterra propuso una canasta donde tenía que estar la libra esterlina, el marco alemán, también los alemanes propusieron el marco, pero finalmente aceptaron el dólar. Así que desde 1945 hasta nuestros días el dólar ha sido la moneda de intercambio para poder realmente tener todas las transacciones comerciales en el mundo entero. Pasaron aproximadamente 5 o 6 años, 1950-51, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o la famosa URSS, la Unión Soviética, comienza a surgir y a competir con Estados Unidos. A partir de 1950 aproximadamente, se llamó lo que se inició como la Guerra Fría. O sea, hubo una controversia entre Rusia, la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y esto se mantuvo durante casi 40 años, hasta 1990-91, cuando cae el comunismo. El comunismo es derrotado, Mikhail Gorbachev, en aquel tiempo el primer ministro, comienza a hablar al mundo, a comunicar de que realmente Rusia se encontraba en un estado caótico económicamente. Y de 1990-91 hasta nuestros días, podríamos llamarle el fin de la nueva era. Porque durante todos esos 30 años, del 91 a donde nos encontramos, Rusia estuvo ahora sí que limitada, debilitada, y Estados Unidos se aprovechó de esto para continuar enviando a la OTAN, que es el ejército de Europa, para que las naciones de Lituania, Estonia y todas las del mar Báltico comenzaran a retroceder con el propósito final de Estados Unidos de querer acercarse a Rusia a través de ¿dónde? Precisamente a través de Ucrania, porque es la nación que se encuentra en la frontera con Rusia. Entonces se levanta un hombre llamado Vladimir Putin en el siglo XXI en el cual nos encontramos y comienzan a percibir de que todas las repúblicas que perdió cuando cayó el comunismo, no solamente perdió eso, sino que perdieron el 30% del territorio y casi el 40% del poder que la Unión Soviética tenía.
Putin comienza a darse cuenta como un gran estratega que ha sido siempre exdirector de la KGB, imagínate, que es el Servicio Secreto de Inteligencia anterior de la Unión Soviética, de que él podía, estas repúblicas que se dividen y que se alejan de Rusia, que se independizan de Rusia, volver otra vez a recoger los higos que se cayeron o las manzanas que se cayeron y meterlas a la misma canasta. Entonces Putin, vemos en 2014, que hace su primer intento con Crimea y conquista Crimea, se mete a Crimea, el mundo comienza a ponerse nervioso porque no sabían realmente hasta dónde iba a llegar, pero ahora con la administración Biden, este presidente está tratando de realmente mantener la supremacía política, económica y militar del mundo. Entonces Biden sabe claramente que mientras Rusia tenga el poder, sobre todo nuclear, porque económicamente Rusia no se encuentra en condiciones de competir ni contra la China ni contra Estados Unidos, pero el poder nuclear de Rusia es asombroso, es el número 1 en el mundo en misiles intercontinentales y en misiles que pueden ser lanzados desde submarinos a Estados Unidos. Entonces Joe Biden, el presidente, comienza a percibir de que ellos tienen que extender la OTAN o la Fuerza Militar de Europa hacia las fronteras de Rusia, porque va a ser la única manera de vencer a Rusia, de finalmente conquistar a Rusia. Conquistando Rusia, Estados Unidos queda como el único líder del mundo. Entonces Putin, como un estratega que ha sido siempre militar, se da cuenta de este avance, que quieren continuar avanzando hacia el oriente de Europa, e inmediatamente rodea a Ucrania. Y así comienza ahora en el mes de febrero pasado. Vemos que los soldados, más de 100,000, 120,000 soldados, rodean a Ucrania con el propósito no de atacar. Nunca Putin ha querido una guerra nuclear, ni contra Europa, ni contra Estados Unidos. Pero él, como cualquier persona, haz de cuenta que Estados Unidos escucha que pusieron misiles en México, en Puerto Rico y en Cuba. Oye, Estados Unidos no se va con las manos cruzadas. Es imposible que pueda Estados Unidos tener sus fronteras con misiles apuntando a Estados Unidos. Es exactamente, tenemos que entender esto, es exactamente lo que Putin ha previsto. No puede Rusia tener a su nación más grande, que es Ucrania, con misiles norteamericanos, o que ya Ucrania se forme parte de la OTAN o que forme parte de la Unión Europea, porque en ese momento ya Putin no tiene ninguna protección militar estratégica contra su propia nación. Y aquí es donde entonces, cuando Estados Unidos ve que Putin rodea a Ucrania y que se dan cuenta realmente de que no van a entrar, comienzan a tomar de que inicialmente Putin había comentado que tras esta supuesta invasión, que su estrategia principal era desmilitar, no necesariamente invadir Ucrania. Entonces creo que es muy importante, ahorita que usted mencionó todo el contexto histórico, es muy importante mantener esto en cuenta antes de juzgar esta actual situación que está escalando cada vez más. Doctor, ¿cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos y Europa tras esta invasión? Una de las cosas más interesantes que podemos encontrar en todo esto es que antes de que un evento suceda, es lógico que haya eventos antes que prepararon el final del evento. Un ejemplo, Israel llega a independizarse como nación el 14 de mayo de 1948. Sin embargo, para que pudiera suceder la independencia de Israel, tenemos que ver que hubo la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Y antes de eso, en el siglo XIX, ya Teodoro Herzl, un judío, comenzó a percibir que Israel necesitaba volver a establecer su tierra. Vino la Primera Guerra Mundial y prepara el camino para el regreso a Israel. ¿De qué manera? También, hasta 1923, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano Turco tenía el control de todo el Medio Oriente. Así que mientras los otomanos turcos, los musulmanes, estuvieran al control del Medio Oriente, era imposible que Israel regresara a su tierra. Entonces tuvo que venir la Primera Guerra Mundial, cuando los ingleses sacan a los otomanos del Medio Oriente. Viene la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de la persecución y del holocausto de los nazis.
donde después de acabar la Segunda Guerra Mundial, la Liga de Naciones, en aquel tiempo no era la ONU, era la Liga de Naciones, se dan cuenta del crimen, el genocidio de los nazis y votan por primera vez en la historia para que Israel regrese a su tierra. Entonces vemos de qué forma antes tuvo que haber preparativos y lo tenemos que ver desde el punto espiritual, cómo Dios va preparando todas las cosas para que se cumplan sus profecías, porque la Biblia determinaba claramente que Israel tenía que regresar a su tierra. Si Israel no hubiera estado en Israel, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no va a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar de la reconstrucción del tercer templo? Si Israel no iba a regresar a su tierra, ¿cómo podemos hablar que el anticristo iba a perseguir a los judíos? Entonces Israel tenía que regresar, pero antes eventos se cumplieron. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17 al 18, encontramos una profecía de cómo va a terminar el mundo y de qué forma el mundo va a terminar. Y dice así, aquí está hablando en este pasaje del falso profeta o de un líder religioso que va a ayudar al anticristo. No es el anticristo como mucha gente se ha imaginado. Aquí está hablando del compañero o del socio que el anticristo va a tener. Y dice así, refiriéndose, insisto, al falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, escuchemos esto, que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Salem. Aquí en la Biblia escribió hace 2000 años el apóstol Juan de que el mundo iba a terminar controlado económicamente por un hombre. Entonces, vemos nosotros las tendencias actuales, cómo están pavimentando el camino para que lleguemos al cumplimiento de esta profecía. Oye, estos últimos 2 años de la famosa pandemia, ¿qué fue lo que vimos? Vimos que de repente todos los gobiernos, de una forma arbitraria, totalitaria, autoritaria, se aprovecharon de este virus para poder tratar de controlar más, a anular nuestras libertades, nuestras garantías individuales, nuestros derechos que realmente tenemos como ciudadanos, y comenzaron a avanzar apretando a todas las naciones al grado de que pues ya finalmente comenzaron a demandar que el que no tuviera el pasaporte verde, te recordarás, o sea, un pasaporte que garantice que estás vacunado, no podías ya ni comprar ni vender, ni entrar a tiendas, etcétera, etcétera. Qué interesante que todo esto esté comenzando a suceder, cuando finalmente así va a acabar el mundo, controlado por una marca, ya no por un pasaporte verde. Entonces vemos que finalmente la Biblia nos habla que el mundo va a terminar en un nuevo orden económico internacional. Y lo más interesante de todo esto es la forma como ahora Estados Unidos respondió con Europa para la famosa invasión de Ucrania. ¿Cómo respondieron? No sé si tenga más preguntas al respecto. Pues sí, como sabemos, varios países han impuesto sanciones económicas. Exacto. En Rusia, como sabemos, miembros de la OTAN, así como la Unión Europea, parcialmente Australia, Corea del Sur, Japón, el occidente, por supuesto, que han momentáneamente devastado la economía rusa, al parecer, ya que el rublo, se ha desplomado un 30%. Rusia no puede acceder actualmente a más de 600,000 activos extranjeros, entre otras consecuencias. Entonces, a pesar de estos efectos que parecen significativos, ¿servirán estas sanciones impuestas en Rusia eventualmente? No, muy buena pregunta. Estados Unidos responde ¿de qué manera? Bueno, pues Rusia ha tenido en los últimos 30 años diferentes sanciones y es la política que se usa para debilitar los regímenes que van en contra del balance global, en este caso de Estados Unidos y Norteamérica. Cualquier cosa que afecte ahorita al balance de Norteamérica
inmediatamente Estados Unidos responde con amenazas económicas. Y ahora Estados Unidos responde con sanciones económicas, pero lo más significativo de todo esto, Salem, es que estamos viendo un panorama en el mundo donde por la ambición de Estados Unidos de querer avanzar, de querer estar en las fronteras de Rusia, le dice a la Unión Europea, pues tenemos que colaborar ustedes con nosotros, con Estados Unidos, para poder aislar a Rusia del Banco Central ruso y de toda la economía y las transacciones comerciales, que ya no usen el famoso SWIFT, que es el SWIFT, un sistema de pagos que se usa para transacciones internacionales. Entonces, algunas naciones de Europa reaccionan y al principio como que apoyaron a Estados Unidos, pero hay un pero tremendo que muchas personas y politólogos y sociólogos no han podido ver. Alemania, que aunque ya tiene más o menos un mes de recesión anteriormente, está viendo que el gas que viene de Rusia entra a Alemania y Alemania es el instrumento para proveer de gas a Europa, a las demás naciones de Europa. Entonces, cuando la primera semana de las sanciones, Alemania manda un mensaje a la Unión Europea. No vamos a entrar en estas sanciones, ni ustedes también, porque tenemos el gas que nos provee Rusia, que es el 65% del gas de Europa, lo provee Rusia. Entonces, algunas naciones entraron, Italia entró, España mandó una fragata a Bulgaria, y algunas naciones europeas quisieron colaborar con Estados Unidos, y vemos claramente de que solo Estados Unidos, escucha esto, solo Estados Unidos, no más de 2 o 3 naciones de Europa, ninguna nación de Hispanoamérica, ni Puerto Rico, ni Cuba, ni México, ni Guatemala, ni Brasil, ninguna nación de África, y ninguna nación del Medio Oriente, y ninguna nación de Asia han colaborado para las sanciones económicas. Entonces, como que Estados Unidos ahorita se ve apretado, encasillado. Biden está como león herido que no sabe qué cosa hacer porque el mundo no respondió como él creía que iba a responder. ¿Por qué el mundo no respondió? En primer lugar, la imagen de Estados Unidos ha decaído y se ha debilitado en los últimos años como tú no te imaginas. Desde la pérdida de Afganistán, que fue el ridículo más grande, la vergüenza más grande que Estados Unidos pudo haber atravesado, se ha convertido en un tigre de papel. Esto de que Biden haya abandonado más de 5 o 6 billones de dólares en armas en Afganistán, que haya abandonado la embajada con personal norteamericano en la embajada de Afganistán y que haya huido sin haber realmente defendido contra los talibanes esta nación y sus intereses personales o nacionales, ha proyectado a Estados Unidos como un tigre de papel. Ahora viene el caso de Ucrania y hay una cosa muy importante en todo este alboroto de Ucrania y Rusia, que el presidente Joe Biden tiene 5 años mandándole al presidente Zelensky de Ucrania $1 millón. Él ha provisto a este gobierno porque él sabe que Ucrania tiene que unirse a la Unión Europea y le conviene a Estados Unidos que también se una a la OTAN. Y entonces comenzaron a comprar desde hace 5 años al gobierno, que está más corrompido que nada el gobierno de Ucrania. Los nacionalistas ucranianos, la mayoría son nazis. O sea que la gente no sabe todas estas cosas tan importantes, ¿no? Entonces Putin ve todas estas maniobras de Estados Unidos, están comprando al presidente y ahorita el presidente Zelensky, que se viste de soldado y que quiere hacer un papel de héroe ante el mundo entero, en lugar de que como un héroe verdadero diga yo ya no quiero más derramamiento de sangre, que Rusia entre y le damos Ucrania para evitar más millones de muertes. No, él está tratando de pelear a las patadas contra Sansón. O sea, es increíble que tú puedas tener a un gigante como un enemigo y que tus capacidades militares sean mínimas y tratar de enfrentarte con ese gigante. Entonces Zelensky, ¿verdad?, quiere convertirse en un héroe porque Biden y su hijo Hunter de Biden tienen negocios multimillonarios con Ucrania desde hace mucho tiempo. Entonces vemos que detrás de todo esto hay mucha basura.
detrás de todo esto, y los medios de comunicación no vamos a encontrar esta información, está un panorama completamente de una civilización a la que hemos llegado, que está completamente en decadencia, Salem. Claro, es muy interesante lo que acaba de mencionar sobre estas demás naciones que no han impuesto sanciones en Rusia. Muy interesantemente, las mismas naciones que han impuesto que han impuesto sanciones económicas en Rusia son las mismas que le pagan a Rusia, si no me equivoco, 1 billón para gas y petróleo. Entonces se podría decir que el suministro de energía está tan enlazado con Rusia que sería meramente imposible tratar de estropear la economía de Rusia sin ser afectado negativamente a cambio, ¿no es así? Tú le has atinado exactamente y le has dado en el clavo. Ahora estas sanciones económicas lo único que han hecho es afectar a Estados Unidos y Europa. Claro. Nadie ha sido afectada. Aproximadamente las naciones le continúan mandando más de 6-7 billones de dólares a Rusia para la provisión del gas natural, del petróleo, etc. Y no lo han dejado de hacer. Así que estas sanciones no han movido no le han movido el tapete, como decimos en México, a Rusia en lo absoluto. Entonces los únicos afectados ahorita es una inflación, una superinflación en Estados Unidos, está más de $4 ya el galón de gas en Estados Unidos, y los pobres europeos que no tienen absolutamente, ya había caído España, Portugal, Italia y Grecia económicamente desde hace más de 10 años aproximadamente. Esto hunde mucho más a Europa económicamente. Así que vemos nosotros de qué forma ya ahorita los cambios que van a sucederse van a venir con una forma repentina, y poco a poco vamos a ver claramente, como la Biblia lo dice, que van a quedar Rusia y la China. Porque ahorita Biden ha llegado al grado de buscar a Irán y a Venezuela, increíble. La semana pasada buscó a Nicolás Maduro para decirle que si le podía vender un poco más de petróleo. Esto es increíble. Y a Irán, que firmaron un tratado antinuclear con Irán, le está pidiendo a Irán, Estados Unidos ahora, de que les provean de petróleo también y de gas natural. Entonces vemos cómo Estados Unidos se encuentra en un punto desesperado. Pero lo más grave de todo esto es lo siguiente. Cuando venimos a la Biblia, encontramos a las naciones que van a sobrevivir, le podríamos llamar, antes de que venga Jesucristo. Y las únicas naciones que encontramos en la Biblia que van a sobrevivir son naciones de Europa y del Medio Oriente, y algunas de Asia, como tal vez sea China, la India, Pakistán y Japón. Y tal vez Filipinas y algunas naciones como la Indonesia. Sin embargo, Estados Unidos, Salem, no aparece en las profecías de los últimos tiempos. O sea que de alguna manera Estados Unidos tenía que desaparecer. Así es. Y pareciera como que ahora esta invasión de Rusia contra Ucrania, que ha debilitado más a Estados Unidos, que le ha hecho verse como una tigre de papel y en una situación vergonzosa y ridícula, Estados Unidos comienza ante los ojos del mundo a desmoronarse, pero lo grave es lo siguiente, que cuando Estados Unidos le dice a los bancos del mundo que le quiten el SWIFT y que no haga transacciones Rusia, ahora Rusia se acerca a China y comienzan a tratar de levantar al yuan chino como la moneda internacional de cambio que sustituye al dólar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si los chinos y Rusia logran ahorita, por la presión de Estados Unidos, de convertir el yuan en lugar del dólar en la moneda de cambio internacional, adiós, goodbye Estados Unidos. Porque Estados Unidos se hundiría completamente y pasaría a segundo o tercer plano de supremacía política, económica y militar. Y quedaría Rusia y China las superpotencias mundiales. Y es interesante, hay una revista que se llama El Economista, en inglés The Economist, y acabo de ver su última portada, creo que te la enseñé hace algunos días. Correcto. Donde aparece la imagen de China y de Rusia como las nuevas superpotencias, exactamente como la Biblia lo determinó.
porque encontramos a China avanzando en la guerra del Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Esta no es la tercera guerra mundial, quiero aclararlo para todos los que nos escuchan. De ninguna manera, faltan 2 guerras más para la tercera guerra mundial, que va a ser posiblemente una guerra con Irán y otra de los árabes contra Israel, y luego viene el Armagedón, pero la China aparece con Rusia avanzando contra Israel en la tercera guerra mundial. Así que nos encontramos ahora sí en un mundo donde al recurrir a la Biblia se nos caen las vendas y podemos ver que detrás de todos estos acontecimientos Dios es fiel en lo que Él ha escrito y exactamente así va a ser. Ahora y finalmente yo podía agregar, Salem, que bueno, entonces, ¿cómo va a ser el próximo gobierno o qué sigue después de esto? ¿Verdad? Sería otra pregunta muy interesante y la respuesta es la siguiente. ¿Qué pasa ahora si no hay una guerra nuclear? Bueno, si no hay una guerra nuclear, Europa va a sumirse en la economía, Estados Unidos va a hacer el ridículo otra vez, tal vez China y Rusia logren imponer el yuan como la moneda de cambio internacional. Sin embargo, la Biblia habla de que el anticristo va a surgir y el anticristo va a unir a 5 naciones de Europa y a 5 naciones del Medio Oriente. Entonces tenemos aquí a Rusia y tenemos a China y tenemos al anticristo. ¿Y cómo podemos acomodar las piezas del rompecabezas para entender quién queda como jefe de jefes o el comandante supremo del mundo? Entonces Rusia y China parece que van a tener la supremacía, tal vez logren lo del yuan económicamente, pero va a surgir el anticristo uniendo a 5 naciones de Europa y del Medio Oriente para formar un G10. Y cuando este G10 o estas 10 naciones se formen, de ahí, de una de ellas, surge el anticristo. De acuerdo al capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11, capítulo 12 del libro de Daniel, capítulo 13 y 17 del Apocalipsis. Así que vemos de una forma interesante que Hitler surge de Alemania cuando estaba en el tirado, con el comunismo por todos lados, una pobreza impresionante, y surge la figura de Adolfo Hitler. Siempre los dictadores, Salem, surgen en medio del caos. Y esta es la ocasión y el panorama propicio para que surja un hombre como el anticristo en Europa. Wow. Finalmente. Wow, qué interesante todo esto que nos menciona, doctor. Volviendo de la posibilidad que usted menciona, o más bien que la Biblia menciona claramente que Estados Unidos iba a ser borrado del mapa, si el dólar estadounidense dejara de ser la moneda de intercambio internacional, pues obviamente sufriría Estados Unidos un golpe colosal económicamente. Totalmente. Además de que, como usted sabe, pues tiene una deuda pública actualmente de más de 30 billones de dólares que seguramente no podrían ni siquiera pagar. Esto significa que estamos viviendo el cambio más interesante en geopolítica desde la Guerra Fría, ¿se podría decir así, doctor? Así es. Así exactamente, Salem. Y esto es más importante, ¿verdad? Porque todas estas cosas que están sucediendo, en medio de todo lo que está sucediendo, tenemos al Dios de la Biblia que nos dice, no tengan miedo. Tenemos que tener paz, saber que el mundo, como dice, podrán derribarse los volcanes, caer los montes. Dice el Salmo 27, Jehová es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. Aunque un ejército me rodeare, yo no tendré miedo. Y aunque me rodeare la guerra, dice en el Salmo 23 David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, no hay que poner los ojos en todo lo que está pasando. De alguna manera nosotros, como la familia de Dios, vamos a ser cuidados. Así es. Dice el apóstol Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida, somos sus hijos, somos su familia. Entonces tenemos que ahora más que nunca de aferrarnos a la palabra segura profética que es la Biblia, tener una comunión más íntima con el Señor, purificar más interiormente nuestras vidas para poder enfrentar y poder ayudar al pueblo tan ciego y tan desviado y tan desorientado que actualmente se encuentra en el mundo. Así es, doctor. Muchas gracias. Finalmente, ¿qué otras profecías bíblicas son relevantes en cuanto a esta invasión de Rusia en Ucrania? Bueno, básicamente las profecías de los últimos tiempos están selladas en el libro de Daniel. Todas las profecías en el libro de Daniel, hay una corriente teológica, escatológica muy equivocada, que se llama el amilianismo, donde dice que ya las profecías se cumplieron, que la semana 70 ya se cumplió, ¿verdad? Esta es una manera, es un disparate total de lo que es la escatología bíblica.
Porque si vemos el libro de Daniel y lo comparamos con Lucas, vemos que todas las profecías del capítulo 2, del capítulo 7, del capítulo 8, capítulo 9, el 10, todo este capítulo de Daniel hablan y nos dicen, eso es para el final de los tiempos, que es la palabra hebrea que se usó acharit yom, que significa el final de los tiempos. Así que todas las profecías de Daniel son para cuándo, para el final de los tiempos. Y claramente Daniel nos describe todo el panorama de todos los gobiernos gentiles y mundiales que iban a terminar, y vemos que el Imperio Romano vuelve a resurgir a través del Anticristo junto con el Medio Oriente para formar la última confederación de 10 naciones, que será la última forma de la economía y del nuevo gobierno mundial. Pues muchísimas gracias, doctor, por toda esta información tan útil y tan valiosa. Estoy segura que muchas dudas han sido aclaradas el día de hoy. No cabe duda que estamos viviendo tiempos muy interesantes y de mucha incertidumbre, pero por eso mismo debemos de mantener nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Dios, que es fiel a sus promesas. Muchas gracias, doctor, por este tiempo y espacio. ¿Hay algún comentario final que quisiera agregar para toda la gente que nos está escuchando? Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este día. Los esperamos aquí nuevamente, muy emocionados en este programa Grandes Interrogantes.